Hola, ¿cómo están? Muy buena tarde. Me da muchísimo gusto saludarlos en estas martes de Descubriéndonos. ¿Cómo están, José, Mauricio? Muy bien, Muy bien, Luz, José, Qué muy bueno. Manuel, contentos ya saludos aquí a todos. y saludos a todos. Pues muy contenta de estar acá con ustedes y con todos los que nos vean y nos escuchen. Muy acorde con esto que hemos estado hablando las últimas semanas, ¿no? A ver si nos están mirando y nos están escuchando realmente cuando estamos aquí. Y hoy pues traemos otro título que va exactamente por la misma vía y es una pregunta importante. Cuando hablamos, decimos algo. Otra vez, este tema de preguntarnos, de hacer un alto en el camino y ver qué representa cuando nosotros estamos dirigiéndonos a otra persona, si verdaderamente estamos expresando algo. Ya hablamos de lo que era escuchar, ya hablamos de lo que es mirar, de todos estos tropiezos que nos damos, de cómo nos perdemos, de lo fácil que es estar asumiendo cosas, de lo fácil que es estar en lo automático. Y bueno, pues creo que lo que vamos a tratar el día de hoy no es nada sencillo, porque también tiene que ver con eso. O sea, qué es lo que decimos? ¿O si decimos algo cuando hablamos o no? O sea, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo ves, José? Pues bueno, primero que el hablar, así, bueno, Heidegger es uno de los primeros en hacer estas diferencias, ¿no? Entre hablar y decir. Y precisamente lo que Heidegger apunta tiene que ver con algo que también Lacan señala y que Freud también cuando se empieza a hablar de palabra plena, palabra vacía, en este sentido de la logorrea, por ejemplo. O sea, cuando alguien está ahí hablando, pero sin decir nada, o sea, es como, o sea, incluso es una cuestión como de simplemente ocupar el espacio sonoro, ¿no? Pero no se ha dicho nada. Y bueno, conocemos mucha gente que tienen estas condiciones logorreicas, ¿no? De que al hablan, hablan, y hablan, y hablan, no lo dicen, y no dicen nada, ¿no? Entonces, esa parte donde lo que propone Heidegger, lo que propone Lacan y lo que propone Freud, es que hay una posición subjetiva que está subsumida en desde dónde se habla o desde dónde se dice. Entonces, lo que propone un espacio analítico es que la gente llega como gente, llega como máscara, llega como un individuo sin divisiones, ¿no? Y entonces en el trabajo analítico se va a producir y habla alrededor de lo que piensa, todo este tipo de cosas, hasta que en el trabajo analítico se le logra concernir y empieza a poder decir aquello que verdaderamente lo concierne, lo toca, se está diciendo en lo que dice, o sea, empieza a estar subsumido ahí y entonces habla de un posicionamiento subjetivo en donde ya en ese decir ya no está, ya no es güero, ya no es este tipo de cosas de la palabra vacía, del habla, en ese sentido. Entonces parece que sí, efectivamente, casi siempre cuando estamos hablando en este supuesto acto de comunicación, no decimos nada. Ujú. Qué bueno que trajiste eso, porque creo que es fácil que nos tropecemos con eso, ¿no? Todo el mundo nos enseñan, digamos que en la escuela, en lo básico, lo que es comunicarse. Y pareciera ser que es algo sencillo. Tengo algo que decir y el otro tendrá algo que escucharme. Pero, por ejemplo, cuando estás hablando esto que ocurre en los espacios de consulta, estamos hablando de cosas diferentes. Porque ahí la persona que llega, efectivamente llega, habla, 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 o sea, está ahí diciendo miles de cosas. Pero la pregunta es si verdaderamente dice algo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Está atrapado a qué? ¿Se da cuenta que está atrapado? Entonces, finalmente, este es el tema de la pregunta que nos ocupa el día de hoy, ¿no? O sea, realmente este tema de comunicar verdaderamente implica decir algo. ¿Tú qué piensas, Mauricio? Bueno, quizás como una forma de ejemplificar eso, y por favor, tómenlo como un ejemplo, esto solo es una manera de mostrarlo. Recuerdo a un chico que, bueno, hace algunos meses llega de otra ciudad a México y, bueno, entra a una escuela y, bueno, los chicos estaban hablando sobre ciertos temas que a él no le interesan mucho, pero justamente una forma de poder incorporarse a ese grupo fue simular que él estaba muy interesado en el tema y empezar a hablar sobre el asunto. Si se dan cuenta, este es un ejemplo de este bla, bla, bla que puede implicar el hablar
pero en realidad no está diciendo algo que a él le concierna, le importe y le signifique algo. Uh-huh. Con el transcurso del tiempo, bueno, él empezó a encontrar personas más afines con las cuales tenía muchas más cosas interesantes o próximas a él que decir, pero en un primer momento, él, por incorporarse a ese grupo, empieza a hablar ya, a hacer referencia de cosas que no le significaban gran cosa. Él, por ejemplo, no es alguien muy cercano al fútbol y bueno, en un primer momento estos jóvenes que estaban en su grupo, de lo que hablaban esencialmente era del fútbol y bueno, de lo poco que él podía captar, empezó a hablar sobre eso cuando no significaba nada para él. Si nosotros ponemos esto en un contexto más amplio, díganme cuántas veces no todos y cada uno de nosotros podemos caer en situaciones de este tipo, a veces sin muchas consecuencias y a veces con enormes consecuencias. Entonces, a mí me parece que es importante un poco esta ejemplificación para decir qué implica esto de hablar, pero a su vez no decir nada. Él mismo, frente a lo que decía qué bárbaro, qué tonterías estoy diciendo. Bueno, a él, si bien estaba hablando, en realidad no estaba diciendo gran cosa que lo convocara o le hiciera algún tipo de mella personal, sino simplemente era una forma de incorporarse, lo cual no tenía una meta menor, ¿no? Pero ese es un ejemplo, tiene muchas deficiencias en algunos sentidos, pero es una forma de ejemplificar cuántas veces no nos vemos sometidos a algo de este orden, insisto, a veces sin consecuencias, a veces con terribles consecuencias. Porque no es lo mismo simplemente tratar de insertarse en un grupo nuevo a veces tener que aceptar condiciones muy poco favorables y que no nos dicen nada. Entonces, bueno, yo quería un poco plantearlo por ahí. Yo creo que es interesante esta manera en la que nos permites acceder a qué significa hablar y decir cosas, o sea, hablar en cosas que no nos interesan. Y creo que ahí está bien interesante porque nos permite que nosotros identifiquemos cuántas veces por quedar bien, por estar en un grupo, por ser aceptados, por no ser rechazados, por no generar alguna inconveniente, pues decimos cosas que a lo mejor no nos interesan. Es decir, sí podemos estar a cargo de no decir nada y decidir no decirlo. Pero por el otro lado, un poco esto que tú planteabas, José, en el sentido de cuántas veces, por ejemplo, la gente llega a un espacio de análisis y en realidad piensa que sabe lo que está diciendo, o sea, como que lo está proponiendo y la verdad es que no lo está diciendo, o sea, no está tropezándose con eso, esto que estabas diciendo del asunto de Heidegger, ¿no? O sea, en realidad no está diciendo nada, habla, pensando que está diciendo, muy en esta dinámica de lo que nos acaba de mostrar Mauricio, pero en realidad se está tropezando porque lo que está identificando a partir de lo que está señalando en su propio espacio es que no está concernido con su vida. Y si está llegando al espacio es porque llega con una incomodidad. Y esa incomodidad en muchísimas ocasiones no sabe de dónde sale, ¿no? Y cuando lo está diciendo, se da cuenta que está como acomodando cosas, pero no se da cuenta que las está acomodando. O sea, me parece que eso también es importante decirlo, ¿no? Fíjate que ahorita pensé que, por ejemplo, Lacan habla del sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces cuando estamos hablando, como que tenemos esto que tú dices, una serie de papeles normalizados en donde de repente, digamos, el barco hace agua y no saben ni por qué. Y entonces el personaje que hemos manejado toda la vida está ya con fisuras, con fracturas, con problemas y todo, y queremos ir a un espacio analítico para que se haga hojalatería y pintura, o sea, corrección del personaje y todo este tipo de cosas, sin darnos cuenta que eso ha sido una impostura desde el principio. Entonces, ahí es donde aparece el sujeto del enunciado, o sea, el que siempre habla en primera persona, el que sí, yo me doy cuenta, porque lo que pasa es que sí, y sí, ya entendí, gracias doctora, porque ahí está hablando de toda una serie de cosas, pero cuando se pasa al sujeto, digamos, de la enunciación,
o sea, el sujeto que está subsumido en lo que se está diciendo, entonces ya se está diciendo algo porque entonces él está ahí implicado y se empieza a dar cuenta de que cuando está él implicado, ya no es el personaje. Entonces esto que tú dices, o sea, llegan hablando suponiendo que esa es la posición subjetiva, porque es la que han tenido, la del personaje, personaje, máscara, o sea, siempre han estado en un baile de máscaras y no lo han advertido hasta que de repente ya, por la crisis que eso representa, o por los problemas de que ya no pueden seguir sosteniendo esa infatuación, ese tipo de cosas, llegan al trabajo analítico y empiezan a descubrir que han hablado, pero que nunca han dicho nada, ¿no? Que nunca se han concernido. Y entonces ahí es donde empiezan a decir. Y entonces en ese cambio de posición subjetiva, pues también también el propio Lacan habla de que ahí ya es un cambio de posicionamiento ético, ¿no? El sujeto ya está implicado en su vida de manera distinta, por eso se permite decir. Y eso es justamente lo relevante de traer este tema acá, porque ¿cuántas veces estamos tropezándonos con la máscara? ¿Cuántas veces estamos caminando con la máscara? Y ahorita lo estamos diciendo, digamos que así en lo genérico, pero esto interviene con nuestra cotidianidad, con nuestra vida en el trabajo, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres. Y entonces nos vamos cambiando de máscaras, pero sin verdaderamente estar concernidos en ello. Y entonces esas máscaras implican que también estemos diciendo cosas que realmente no tienen ningún sentido con nosotros, ¿no? Claro. Uh-huh. Si me permiten, hay una anécdota de Freud que hace referencia, ahora me voy a ir al otro lado, de una referencia de Freud. Él estaba, como muchas otras gentes, fascinados con el trabajo de Charcot. Y bueno, después cuando él regresa a Viena con gente como Wertham, entonces en algún momento Freud fue testigo de esta cuestión de lo que se llama una sugestión poshipnótica. Se le pide a alguien que haga algo, como por ejemplo dar la vuelta en su asiento y salir, y cuando se despierta pasan unos minutos y esta persona se para, da una vuelta por donde está sentado y posteriormente se sale. Obviamente todo el mundo se queda asombrado por esta obediencia de esta persona y cuando se le cuestiona, ¿por qué diste la vuelta? Ah, es que pensé que se me había caído algo. ¿Y por qué después te saliste? Ah, es que me pareció escuchar que alguien me llamaba. Si se dan cuenta, lo que ocurre con esta cuestión poshipnótica, en realidad él justifica de otra manera lo que hizo sin darse cuenta que fue una orden poshipnótica. La pregunta para muchas personas será cómo dominar a otro. La pregunta de Freud fue, ¿cuántas cosas en mi vida yo hago así y son fundamentales, como elegir profesión, como elegir pareja, como elegir dónde vivir o quedarme en esta ciudad o cambiarme? ¿Cuántas cosas? Entonces, esto también tiene que ver de una manera un poquito al sesgo de lo que dije en un primer momento, porque es lo que comentabas, todo el tiempo tenemos esa máscara porque tenemos un yo. Pero la pregunta fundamental de Freud es cuántas cosas vitales para que mi vida sea o esté como está, me las jugué de la misma manera que esta orden poshipnótica. Yo justifico eso que dije cuando en realidad hay otra cosa detrás y ni siquiera me doy cuenta que hay eso. Obviamente esto tiene que ver ya con un proceso de una naturaleza distinta, ¿no? Un proceso, digamos, analítico. Pero bueno, bien haríamos en ocasiones, si algo no me resuena y estoy repitiendo modelos que yo mismo no entiendo, averiguar un poquito de esto, porque justamente, quién sabe qué discurso reproduzco y muy probablemente no tiene nada que ver conmigo en el sentido más estricto, más que en algún momento lo oí y de alguna forma fue introyectado, ¿no? Claro. Pues una pequeña probadita para darnos cuenta de la relevancia que representa el cuestionarnos respecto de si nosotros le estamos dando algún sentido, si estamos involucrándonos con lo que tenga que ver con lo que nosotros estamos diciendo. O simplemente vamos diciendo aquello que se espera de nosotros, aquello que creemos que es lo que es, sin ser verdaderamente honestos para dar cuenta de cómo estamos caminando en nuestra vida. Así es que, pues bueno, una probadita nada más.
para que nos lo cuestionemos, para que lo descubramos. Muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, Mauricio, y muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Nos encontramos en la siguiente. Saludos.